Las capacidades diferentes las tenemos todos, y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Una nueva perspectiva, la perspectiva de discapacidad. Elimina barreras, protege y promueve los derechos de nosotras las personas con discapacidad. Donde no caben todas las personas, no cabe nadie. Accesibilidad, un derecho universal reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy, en el estudio de 80 millones, grandes invitados e invitadas, Laura Bermejo y Luis Eduardo Hernández Cruz. Y en nuestro país, 6 millones de personas viven con ceguera o baja visión. Es la segunda causa de discapacidad entre la población. Y para hablar de discapacidad visual, recibiremos a Valtier Mejía. También este domingo hablaremos de dos tipos más de discapacidades que normalmente pasan desapercibidas o de las que no se habla. La psicosocial y también la orgánica. Y aquí en el estudio recibiremos también a Aldo César y a María Lu Castro. Exactamente, y pues nada, queremos invitarlos a que por favor nos acompañen, ya saben, puede ser a través de diversas plataformas como la app 11+, pero no se olviden que también nos pueden encontrar en la página de canal11.mx. Y bien, también pueden acompañarnos a través de YouTube y no se olviden la señal de Canal 11. Y queremos leerlos, queremos escucharles, por eso también los invitamos a que nos contacten a través del número de Canal 11 que es 5166-4000. Así que, pues nada, los estamos esperando. Llamen. Y nos vamos a una cápsula, querido Oscar. Sí, vamos a continuación a la siguiente cápsula, donde pues vamos a hablar acerca de la accesibilidad, que por supuesto es un requisito indispensable para que las personas que viven con alguna discapacidad puedan vivir pues de forma independiente y participar, por supuesto, en todos los aspectos de la vida. Lo importante que es esto. Además, hablamos del entorno físico, por supuesto, el transporte, la información. Es decir, en cualquier espacio se requiere, por supuesto, de toda esta información. Por eso, vamos a verlo a continuación. Luego de un largo camino, el modelo social de la discapacidad basado en derechos humanos logró concebir una nueva perspectiva. La discapacidad dejó de verse como un problema individual y se entendió como el resultado de la interacción de las personas que viven con una condición, y las barreras de la actitud y del entorno que las limitan, obstaculizan y les impiden su plena y efectiva participación en la sociedad. Las barreras físicas son los obstáculos materiales que dificultan la movilidad, el acceso y el uso de espacios públicos como edificios, escuelas, instalaciones médicas, transportes y otros entornos, escaleras sin rampas, puertas estrechas, baños no adaptados, falta de señalización en braille, transporte público no accesible, así como la carencia de asistencia humana como guías, lectores e intérpretes de la lengua de señas, entre muchas otras. Son ejemplos comunes de dichas barreras. Las barreras actitudinales aluden a los comportamientos, sentimientos y percepciones sociales que perciben a las personas con discapacidad como incapaces. Tenemos tantas barreras por derribar, estereotipos y prejuicios que valoran a las personas por la apariencia física y el funcionamiento de sus cuerpos y que les impiden la igualdad de derechos y oportunidades. Con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la palabra accesibilidad adquirió nuevas dimensiones. Estableció que todos los estados parte deben adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas al entorno físico, social, económico y cultural. El objetivo es claro, que nadie quede atrás, que la información y las comunicaciones, la educación, la cultura y la salud sean sin barreras.
La inclusión no es una aspiración, es un derecho humano fundamental. Exige que todas las personas, sin importar su condición, sean reconocidas y respetadas. Las sociedades inclusivas están mejor preparadas para aprovechar las fortalezas y las aportaciones de toda su población. Se trata de acceder, de poder estar, de abrir puertas y ventanas. Se trata de abrazar y celebrar nuestras diferencias, de festejar la diversidad. Donde no cabe uno, no cabe nadie. Cuando todos somos incluidos, todos ganamos. La gran importancia, desde luego, de conocer todo lo que la accesibilidad puede permitirle a todas las personas y que todas las personas justamente conozcamos de la importancia, de la relevancia y hasta dónde se puede llegar con todo esto. Pero bueno, aquí en el estudio de 80 millones tenemos el gran orgullo y privilegio de presentarles a Laura Bermejo, que ella es abogada en derechos humanos, con la especialidad de temas de atención a la discapacidad y también Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria en el 2022. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, Sí, exactamente. Se nos hace a veces un poco más tarde, pero estamos aquí con mucho gusto. Oye, a mí me gustaría arrancar con una pregunta que me parece vital o de vital importancia. ¿Qué es la perspectiva de discapacidad? ¿Cómo lo podemos entender y hasta dónde puede llegar? Pues lo vería en este sentido de hablar de una perspectiva de inclusión. Considerar a las personas con discapacidad como eso, como personas que tienen derechos, que deben cumplirse y además que no deben permanecer separadas de la sociedad. ¿En qué sentido? Siempre creemos que deben tener concesiones, derechos especiales o justamente pues se les relega de formar parte de la misma sociedad por una funcionalidad distinta y todos tenemos una funcionalidad diversa. Entonces, justamente pues hablaría más de un concepto de inclusión que considere la perspectiva de la agenda de personas con discapacidad. Eso es muy importante porque, bueno, algo que hemos insistido mucho, Laura, ya vieja conocida, parte de la familia de 80 millones, es cómo incidir no solo en las políticas públicas, sino en el cotidiano. Entonces, cuando de repente vamos en la calle y vemos que un coche está estacionado y está obstruyendo una rampa, ¿no? Dices, ¿cómo podemos explicar sobre la importancia de la accesibilidad, pero desde todos los ramos y los puntos, ¿no? Claro, pues bueno, la accesibilidad, también otro error constante, se cree que solo beneficia a las personas con discapacidad. La accesibilidad, si tuviéramos que utilizar este concepto de manera cotidiana, veámoslo como esta posibilidad de entrar, salir, desplazarse, comunicarse, utilizar, vestibularse, pero bajo 3 principios que serían la autonomía, la comodidad y la seguridad para utilizar un servicio, un inmueble, pero también la información y la comunicación. En este sentido, trataremos de incluir a la mayor parte de la diversidad de las personas, reitero, independiente de las características sensoriales, intelectuales o físicas, porque esta condición de vida, como es la discapacidad, no tendría que ser un factor para decidir te toca a la izquierda o te toca a la derecha. Las personas en autonomía deberían gozar de estas características para utilizar los servicios, los inmuebles, la información, la comunicación, entre otros, los transportes, por ejemplo, sin que su condición sea una característica que les discrimine hacer uso de este derecho. Tenemos un testimonio que precisamente creo que puede ilustrar muy bien en parte todo lo que estamos hablando hoy aquí. Por supuesto, vamos a darle la bienvenida en video, por supuesto, pero está con nosotros Joshua González Velázquez y va a abordar entonces este tema con respecto a la accesibilidad. Vamos a verlo. Mi nombre es Joshua González Velázquez, vivo con osteogénesis imperfecta tipo 3, es hereditaria de mi padre, también tiene la misma condición. Mejor conocida como huesos de cristal, es una condición en la que el desarrollo óseo de los huesos no alcanza todo su crecimiento, todo su proceso normal, entonces los huesos están descalcificados. Por lo tanto, al estar descalcificados, son más propensos a romperse
y en algunas ocasiones, como mi tipo de discapacidad, afecta directamente el crecimiento promedio, por así decirlo, de las extremidades. Una anécdota muy graciosa que le contaron a mi madre cuando nací era que me iban a tener que tener en una vitrina, literalmente, para no romperme. Entonces, con eso te digo un poco sobre los tabús o estigmas que hay hacia la condición de osteogénesis imperfecta. Es muy difícil, pienso yo, nadar contracorriente de algo que te enseñaron así desde chico, ¿no? Sabía yo que tenía una discapacidad y sabía que vivía en una condición distinta a la de mis amigos, a las de mis familiares, pero durante gran parte de mi vida no me asumía yo como una persona con discapacidad. Crecí en un contexto en el que creí que era normal que una persona con discapacidad llegara hasta el nivel superior en cuanto a los estudios, ¿no? Cuando voy avanzando en el nivel educativo es cuando me doy cuenta que no hay tantos como yo, estando en los salones, en las aulas, de que me subían las escaleras, de que me bajaban las escaleras. Y entonces ahí es cuando te empieza a entrar la espinita, ¿no? De, caray, ¿por qué nada más 2 o 3 estamos aquí y por qué no hay más como nosotros, ¿no? Si desde la concepción de nuestras ideas estamos invalidando otras formas de moverse, pues desde ahí estamos negando el derecho a otros derechos, ¿no? Si una escuela no se construye pensada para que estudiantes con discapacidad, con diversos tipos de condiciones, puedan llegar ahí, desde ahí se está negando otro derecho humano, ¿no? Como es el de la educación. La política pública de una ciudad se tiene que hacer pensada para todas las personas, ¿no? Una ciudad accesible beneficia a mujeres, a infancias, a juventudes, a personas con discapacidad, a personas mayores. Es algo que no se ha entendido, la verdad, y algo que no se ha comprendido todavía, porque a veces tenemos la mala costumbre de las personas de que hasta que no lo vivimos en carne propia es cuando nos ponemos a pensar en nuestras propias necesidades, ¿no? Siempre es importante escuchar a personajes como Joshua y justo esto, hablaba de la educación y de esto que él dice de, yo pensaba que todos teníamos derecho a ingresar a una universidad, o sea, pues no es de, yo lo pensaba, es que todos tenemos derecho, ¿no? Pero ¿cómo vamos en ese tema de la educación? Pues yo creo que lamentable, seguimos desde las barreras pensando en esta inclusión sesgada, ¿no? Se ha avanzado sin duda para incluir a lo mejor pues un poco más en el tema de accesibilidad arquitectónica, pero no podemos pensar que es lo único para resolver el derecho a la educación. Está consolidado que esta educación debe ser pública, gratuita y accesible para todas las personas. ¿Qué pasa? En la práctica, desafortunadamente, cuando se vive con una condición de discapacidad, se les segrega de las aulas. Las familias pues tienen que estar buscando instalaciones accesibles para las personas con discapacidad, pero también se piensa solo en cuestión de rampas, elevadores. Pero ¿qué pasa cuando la condición de discapacidad pues incluye una persona con discapacidad sensorial, ¿no? Pensar en la capacitación, por ejemplo, en las escuelas a las y los docentes, pero también en la información pues en los materiales, ¿no? En estos libros públicos gratuitos, en formatos accesibles, y pensar también en la comunidad, que las y los niños no tienen que estar necesariamente en una opción especial o separada, cuando deben tener este derecho a permanecer en cualquier escuela, y la escuela es la que debe tener estos ajustes para incluirlos, no la inversa, ¿no? Siempre se piensa que la persona pues tiene que estar aguantando, como lo decías de Joshua, oye, pues es que yo pensaba o dudaba. No, debe haber la totalidad de espacios para que la persona con discapacidad sea la que decida a cuál escuela, independiente del nivel educativo, pues es al que pertenezca y el que permanezca. Rápidamente, perdóname, justo esta parte en la que se mencionaba el derecho a ir al baño. O sea, sí, hay personas con discapacidad como esto que a veces no se piensa, no se toma en cuenta todas estas necesidades. Y tú decías hace rato, antes de la entrevista con Joshua, que la importancia de que no es la accesibilidad solamente para las personas que viven con una discapacidad, pero ¿cómo lo entiende, digamos que la comunidad entera? Porque a veces hay una cierta resistencia. Y lo que decía también en la entrevista me parece muy clave.
es que vives con esa realidad y con lo que naces y te acostumbras a convivir, es difícil a veces cambiarlo. ¿Cómo dar ese siguiente paso como sociedad? Pues yo invitaría en general, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona aliada. Hoy en día yo no vivo con una condición de discapacidad, llevo 21 años en la organización colaborando y justo es esto, es invertir la balanza. Siempre creemos que la responsabilidad es solo de la persona que vive con discapacidad para quejarse, para denunciar, para que se cumplan sus derechos. Si lo invertimos y las personas que somos aliadas participamos en este ejercicio de buscar garantizar los derechos de las personas, pues sacamos un ganar-ganar. ¿En qué sentido? Si tenemos espacios libres de obstáculos, si tenemos características accesibles, pues que aclara que a todos nos beneficia, ¿no? Espacios libres de obstáculos, en las banquetas. ¿Quién hoy en día no quiere salir a la calle sin pensar en una jardinera que obstruye el paso, o en un puesto semifijo, en una caseta que ya están completamente en desuso, postes desorganizados, que puede ser un accidente? Por favor, ¿quién de nosotros no hemos tenido en un espacio público pues una caída, una fractura por una deficiencia en la característica que brinda este servicio, como es la accesibilidad, ¿no? Incluso la reubicación de estos puestos de comida y donde se venden infinidad de productos que también tienen todo el derecho, pero pues a veces no hay justamente ese espacio para que den la accesibilidad. Claro, y pensar que es responsabilidad de todas las personas, ¿no? Y que no tendríamos que estar negociando un derecho con otro. Al contrario, debemos convivir y coexistir sin violentar el derecho a la accesibilidad. Estamos por terminar, pero se queda un tema, yo creo que también pendiente. Estamos en año mundialista. La ciudad se está reurbanizando. Sí, sí, sí. ¿Dónde quedó el tema de la discapacidad? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Y nos vemos pronto. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Pues, querido Oscar, nos vamos. Muy bien, sí, pues es momento de hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente a continuar platicando acerca de todo esto, porque hoy aquí en 80 millones, la verdad es que no hay solo un tema, vamos a abordar muchos más para poder dar todo el abanico pues, de necesidades que existen socialmente hablando. Así que hacemos una pausa, pero regresamos inmediatamente. Estamos en 80 millones. Estamos de regreso con esta temática del programa del día de hoy, que es la continuación de Discapacidad es Perspectiva de Discapacidad, Saraí. Y pues estamos hablando de accesibilidad universal, de que los productos, los servicios sean utilizables para todas las personas, no nada más en un área de la vida. Entonces, creo que es bien importante también hablar del diseño universal. Pero, pues, ¿qué te parece si vamos a ver esto? Vamos a ver. Cuando hablamos de discapacidad, es importante entender que la inclusión no se logra con una sola acción, sino con distintos enfoques que buscan garantizar igualdad y autonomía. Las medidas afirmativas, el diseño universal y los sistemas de apoyo son enfoques que trazan una inclusión plena, donde se abre el camino a una sociedad que reduce las desigualdades históricas. A las acciones en positivo y apoyos específicos dentro de ámbitos políticos, laborales, educativos y sociales se les conoce como medidas afirmativas. Estas medidas buscan compensar desventajas estructurales y reconocer la participación de las personas con discapacidad en espacios donde históricamente han sido excluidas. Un ejemplo es la democracia ciudadana, donde se trabaja para garantizar su derecho a votar y a ser votadas en igualdad de condiciones. El diseño universal propone crear entornos, productos y servicios que pueden ser utilizados por todas las personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores. Por ejemplo, la correcta implementación de rampas beneficiaría no solo a personas con discapacidad motriz, sino a adultos mayores e infancias. Los sistemas de apoyo son redes, herramientas o acompañamientos que permiten a las personas ejercer su autonomía y tomar decisiones sobre su propia vida. Una persona sorda que cuenta con el apoyo de lengua de señas mexicana a la hora de realizar un trámite importante sin intermediarios está accediendo a la información de manera directa, brindándole independencia. Una sociedad construida desde la inclusión no deja fuera a nadie. Comienza en el diseño urbano con accesibilidad universal y se extiende a la participación plena en todas las esferas de la vida.
La discapacidad no habita en los cuerpos diversos, sino en las barreras de los espacios que impiden el desarrollo pleno de las personas. Así es, mi queridísimo Gus, a toda la familia de 80 millones decirles que esta parte es fundamental. Y pues bueno, tenemos invitadas en el estudio porque está Luis Eduardo Hernández Cruz, que es director del organismo mexicano promotor del desarrollo integral de las personas con discapacidad visual. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, querido Gus, Eduardo, Lalo, estamos en confianza, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito cuáles son esos principios del diseño universal. Bueno, el diseño universal tiene 7 principios que están vinculados a ese gran objetivo de que todas las personas podamos usar los servicios y los productos que se diseñan para resolver temas de la vida cotidiana. Entre otros, pues están que sean equitativos, que el uso sea fácil de usar, que sea que tenga tolerancia, por ejemplo, al error, etcétera. Entonces, esos principios lo que hacen es garantizar desde la concepción de los espacios y de los objetos que sean utilizables por la mayoría de las personas, atendiendo a que somos diversos, a que tenemos ciertas habilidades, facultades para hacer las cosas, pero que todos tenemos el derecho a disfrutarlas. Oye, Eduardo, y luego me estabas contando aquí un poquito tras bambalinas, que justamente, bueno, eres director de este organismo mexicano que se enfoca en las personas con discapacidad visual, que son aquellos, o sea, cómo el diseño universal permea para justamente mejorar la calidad de vida y permitir a las personas con discapacidad visual estos accesos. Es muy interesante porque, por ejemplo, en el diseño, por ejemplo, de una cocina, una persona con discapacidad que viva sola, o que tenga una pareja también con discapacidad visual, las cocinas pueden tener elementos de diseño universal que a la vez se conviertan en elementos de seguridad. Por ejemplo, pensemos que vamos a hacer un estofado, ¿no? Que tiene que estar hirviendo mucho tiempo. Necesitamos un dispositivo que haga que la olla no se vaya a voltear por un movimiento involuntario de las personas, por ejemplo. En materia de accesibilidad a la información, por ejemplo, cuando las niñas y niños y adolescentes con discapacidad van a la escuela, requieren de materiales educativos, incluyendo los libros de texto, por supuesto, pero también otro tipo de materiales que les permitan no solo aprender, sino participar plenamente en las clases como cualquier otro estudiante. Y eso es muy importante porque en esa medida el camino, el futuro, la perspectiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual, pues puede cambiar y puede ser significativa para su vida. ¿Se piensa que generar estos espacios de accesibilidad es caro y por eso no se hacen? Bueno, efectivamente, cuando se hace una adaptación es caro. Eso todos lo sabemos, pero no debemos de dejar pasar la idea de que cuando la concepción de esos materiales, de esos espacios, de esos dispositivos de origen considera estas necesidades, el costo se reduce significativamente. Sin embargo, hay que echar mano de herramientas, incluso del sistema de apoyos para poder ir encaminando las cosas hacia esto, ¿no? Y disminuir, por supuesto, los costos. Totalmente, puede pensarse que es caro en un principio, pero bueno, te va a generar muchas otras cuestiones favorables. ¿Qué te parece si hacemos una pausita? Porque nos vamos a conocer un testimonio de Jessica Aguilar, que es activista por los derechos de las personas con discapacidad, quien nos va a hablar de la perspectiva de discapacidad. Mi nombre es Jessica Aguilar y tengo discapacidad múltiple, discapacidad motriz por una lesión medular y disautonomía. La disautonomía es una falla en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que controla todo aquello que hace el cuerpo sin que lo pensemos. O sea, como respirar, el ritmo cardíaco,
la circulación. Para llegar a un diagnóstico de disautonomía pueden pasar hasta 10 años, porque son tantos síntomas que te mandan de un médico en médico en médico hasta que alguien pues está capacitado y ya la sabe diagnosticar. A veces ves una persona batallando al subir una silla de ruedas, ¿no? O al bajarse del vehículo. Entonces, por instinto, la persona luego quiere ir y empujarte o ir y cargar la silla. Entonces, eso está mal porque pueden provocar alguna caída porque no saben el movimiento que nosotros queremos hacer. Entonces, es llegar y preguntar, ¿te puedo ayudar? Entonces, la persona te va a decir sí. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Y ya nosotros vamos a decir, agarrando mi silla así o movilizándome así. Somos unas personas muy resilientes, ¿no? Por las mismas dificultades que desafortunadamente vivimos, pues hemos sido personas que ya somos resilientes, tenemos como otras herramientas para las cosas del día a día, ¿no? Yo generalmente me movilizo sola usando mi carro, o si no, me dejan y yo hago todo, ¿no? En el lugar. Entonces mucha gente ¿vienes solita? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿No? Entonces esas preguntas a veces pues es que tú no le has preguntado a toda la persona si viene solo o cómo llegó, ¿no? O sea, ya debemos normalizar el hecho de que pues nosotros también pues somos parte de la cotidianidad, somos parte de las calles, de andar pues solos, ¿no? Autónomos completamente. Ya estamos de regreso y justo la independencia y la autonomía es un tema clave cuando hablamos de discapacidad. Y con esto regreso contigo, Eduardo, el tema de los sistemas de apoyo. Sabemos que hay apoyos técnicos, apoyos animales, apoyos incluso de personas. ¿Cómo funciona esto? ¿Nos podrías explicar un poco? Pues en realidad son todos estos ayudas, tecnología, adecuaciones. Incluso yo me atrevería a decir que hasta las acciones afirmativas que hacen que una persona con discapacidad pueda participar plenamente en cualquier actividad de la sociedad y que, como lo dice la Convención, desde luego no representen una carga importante para la entidad, pero que de todas maneras, quiero decir, de todas maneras, es un derecho que se tiene y de hecho negarlo es una falta muy, muy importante porque impide que precisamente las personas con discapacidad puedan participar. Los sistemas de apoyo se construyen desde luego desde lo público, desde lo individual, pero también a mí me da mucho gusto que cada vez es más frecuente que el sistema de apoyos también está en la sociedad, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo que han sido solidarios y sensibles a este gran hito, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan estar en cualquier lugar y haciendo las cosas que les gustan. Querido Lalo, antes de despedirnos, porque nos queda un minutito, me gustaría que no nos dejaras con la duda y nos explicaras qué son las acciones afirmativas. Pues son todas aquellas cosas que con base en los derechos humanos de las personas con discapacidad y con base en estos principios de plena participación, de autonomía, están ahí para fomentar estas acciones. Por ejemplo, veíamos en la cápsula los derechos político-electorales, el derecho al voto y a votar y ser votados, ¿no? Entonces, efectivamente, qué bueno que los partidos políticos y que el sistema electoral promueve que las personas con discapacidad sean candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Eso es fantástico porque además se logra una representatividad genuina en primera persona de sus intereses y sus necesidades, pero también que las elecciones sean accesibles para que se vote bajo los principios de autonomía e independencia, pues también me parece un gran logro, porque no es lo mismo que yo tenga esa privacidad para votar a que tenga que ir acompañado o que tenga que solicitar la asistencia. Me parece que ahí hay un buen ejemplo de esas acciones afirmativas y hay muchas más, pero bueno, por lo pronto podemos considerar esta. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora vamos con la doctora Citlali, que nos va a hablar sobre esta categoría o clasificación de la discapacidad. Vamos a verla.
Hola, ¿qué tal, querida familia de 80 millones? Ya llegó la sección de Salud sin Barreras para proponerles un tema de verdad interesante, que es acerca de la clasificación de la discapacidad. Déjame te cuento. La discapacidad ya es un día a día para muchas de las personas. Se dice que en algún momento de nuestra vida estaremos conviviendo con algún tipo de discapacidad o con pérdida de la función. Para que te des una idea más o menos, la Organización Mundial de la Salud dice que hasta el 16% de las personas hoy en todo el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Esto no es una cosa para nada menor y de verdad que entender la discapacidad desde una perspectiva de inclusión lo cambia absolutamente todo. Pues todas las personas tenemos la obligación y la necesidad de entender este proceso. Por eso ha habido múltiples esfuerzos por hacer una clasificación de la discapacidad para poder entenderla de alguna manera y, por supuesto, identificar las barreras que afectan la vida de las personas. Te cuento la última clasificación que está vigente y a la que nos apegamos, por supuesto, para ser más empáticos y más empáticas. La primera es una discapacidad que tiene que ver con características físicas o de movimiento. Se entiende como física o motriz. La segunda tiene que ver con una discapacidad asociada a los sentidos, es decir, sensorial. ¿Te suena? A cómo ves, cómo hablas, qué tal el olfato, el tacto, cómo experimentas el mundo a través de tus sentidos. Otra súper importante que se ha nombrado es la discapacidad de tipo intelectual. Y si nosotros hacemos una combinación entre una y otra de estas clasificaciones, podemos entender la siguiente, que es una discapacidad de tipo múltiple. Entender esta clasificación sirve para que tengamos en mente las barreras. El acceso a las rampas para las personas con este tipo de discapacidad física o motriz, entornos que puedan ser amigables, por ejemplo, con lenguaje braille para quien lo necesite. O qué tal entender que todas las personas pues asimilamos la información de forma diversa para las personas con algún tipo de discapacidad de tipo intelectual. ¿Qué tal si entendemos que la discapacidad no es un tema individual, sino es un tema colectivo? Que entender estas barreras y hacer que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se incluyan es tarea absolutamente de todas las personas. Sé que puede sonar retador el proceso, pero si abres la mente, seguro que entrará la información. Te saludo con muchísimo abrazo y besos en el estudio. Soy la doctora Citlali López y esto es Salud sin Barreras. Muchísimas gracias, doctora Citlali. Y querido Gus, no podemos dejar de invitar al público, pero ¿qué te parece si antes agradecemos a Vanessa González por la interpretación en lengua de señas mexicana? Muchísimas gracias, Vane, por siempre estar con nosotros. Ya se nos andaba pasando, pero no. Y bueno, también explicarle al público, seguimos platicando todo esto de discapacidades, definiendo, hablando de las categorías, para que estén bien atentos, porque vamos a tener ahí ejes temáticos de ahora en adelante y para que estén allá al tiro en la audiencia. Y bueno, pues vamos a un corte, Sari. Casi vamos a un corte, pero recordarles que estamos en la señal de Canal 11, estamos en canal11.mx, en la aplicación 11+, y en el teléfono que ya se los estaba dando equivocado. Ya ves. Sí, se me fue el avión, disculpen ustedes. El teléfono es 55 51 66 4000. Ahora sí ya lo anoté. Llame ya, por favor. Y mientras, nos vamos a un corte. Ahora sí. Continuamos. Regresamos, Gus. Estamos de regreso, Lore. Aquí en 80 millones hablando de muchas cosas interesantísimas. Es correcto, temas de discapacidad y ahora traemos discapacidad visual, Lore. Y ahora vamos a ver una cápsula justamente sobre específicamente la discapacidad
visual que engloba muchísimo. Así que vamos a ver esta cápsula. En pantalla, el señor de las sirenas, artesano del barro que moldea una pieza. La visión, el sentido dominante por antonomasia, juega un papel esencial en nuestra cotidianidad. Pero, ¿qué pasa cuando no existe? ¿O cuando a lo largo de la vida desaparece? En pantalla, Mari Carmen Graue toca el cello. Cuando la visión falta, el tacto, el oído y hasta el olfato abrazan de una manera singular al individuo y le otorgan otra mirada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay cerca de 314 millones de personas con discapacidad visual total o parcial. En México, esta es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre la población. Se estiman más de 6 millones de personas. La ceguera es la ausencia total de visión o tan solo la percepción de luz. Se origina por el desarrollo inadecuado de los órganos visuales antes de nacer. Enfermedades congénitas como el glaucoma o adquiridas a lo largo de la vida por padecimientos o accidentes. En contraste, la baja visión ocurre cuando hay deterioro significativo en ambos ojos que no pueden corregirse con lentes ni con cirugía. Una de las causas de esta condición es la retinosis pigmentaria, que es congénita. Quienes viven con retinosis pigmentaria presentan, entre otros síntomas, reducción del campo visual, ceguera nocturna y deslumbramiento. Las personas ciegas y de baja visión suelen utilizar apoyos técnicos como bastones, perros guía, la audiodescripción y el sistema braille, mismos que facilitan su interacción con los entornos donde día con día enfrentan barreras arquitectónicas y actitudinales. En una sociedad donde la experiencia visual domina la forma de entender el mundo, un reto enorme se presenta: voltear la mirada hacia quien no ve, aproximarse a otras formas de percibir, descubrir y explorar realidades distintas. Y para hablarnos de discapacidad visual tenemos aquí en el estudio a Valtier Mejía, colocutor, editor, creador de imágenes en comunidad para Radio México Internacional. Así que pues muy bienvenido. Muchas gracias, Valtier, por acompañarnos. Al contrario, gracias Gus, gracias Lore por darnos este espacio y hablar un poco de la discapacidad visual. Bienvenidísimo, Valtier. Pues cuéntanos justo tú cómo vives con la discapacidad visual y todas estas diferencias que hay, justo lo que comentábamos con Mari, que es tu socia. Pues mira, hay muchas diferencias muy interesantes. Hay que entender dos cosas. La discapacidad visual tiene dos vertientes bien importantes. El primero es que hay personas que son de baja visión, es decir, que todavía alcanzan a hacer cosas de manera independiente y no requieren de algún apoyo, o quienes somos ciegos y ciegas, que sí necesitamos pues que nos digan dónde está la mano para entregarnos el cambio, que nos digan dónde está algún objeto si se me cae, aunque sea grande, etcétera. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor tú te vas a encontrar en la calle, que van caminando y te esquivan y tú vas a decir, oye, pues si trae su bastón, entonces no es ciego, nomás se hace, ¿no? Y no es cierto. Lo que pasa es que es una persona de baja visión que sí te alcanzó a ver. A mí, si se me pone alguien enfrente, me lo llevo de corbata. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra, muy importante, que las personas que vivimos con ceguera total tenemos dos opciones de poder apoyarnos principalmente en la vida, con un bastón blanco, como es mi caso, y los usuarios de perro guía. Es muy importante entender, los perros guía son perros de asistencia, no son mascotas, tampoco son perros maltratados, ni mucho menos. De hecho, yo creo que muchas veces se la pasan mejor que yo, pero la verdad es que el trabajo que hacen, compartir la historia de vida con un ser humano, es increíble. Y para mí, por ejemplo, el hacer radio, yo tuve después de 40 años prácticamente la oportunidad en el IMER que me abrieran las puertas. Todo el tiempo estuve preparándome, he hecho una estación de radio por internet, pero mi principal objeto fue decirme no, porque no tengo ningún ajuste y cómo le voy a hacer. Oye, tienes un talkback. Cuando la gente ve a los locutores en la radio,
Los audífonos, Sí, damas y caballos, son para que el área de producción te dé información como lo hacen con ustedes con el chícharo. Entonces, que me digan, en radio no tenemos un tollback así de, entonces, ¿qué eres, no? Oye, Walter, me queda bien claro que eres locutor, pero perdón, te voy a tener que frenar tantito Tú porque platica. quiero que te regreses un poco. Y cuéntanos, justamente, nos hablabas que hay diferentes modalidades. No todas las personas con discapacidad visual requieren de un perro de asistencia, ¿no? O lo utilizan. Y también esto de los bastones. Hay una colorimetría que pues nos ayuda a entender también un poco el grado de la discapacidad visual. En México, lamentablemente, no está tan profundizada, pero sí hay una colorimetría internacional que se ha ido adaptando, en donde el bastón blanco, donde toda la parte de arriba es blanca, y el último tubo, la última parte, es fosforescente naranja, es usuarios de ciegos, tal cual, ciegos y ciegas. El que es verde es para personas de baja visión, que casi no vemos en la ciudad. El que es como colores se van intercambiando son personas que, aparte de vivir con discapacidad visual, viven con una hipoacusia o alguna otra discapacidad. Sí. Es bien importante y qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué el tubo de abajo? Porque me lo han preguntado mucho, es fosforescente. Pues porque cuando es de noche y andamos en la calle, un faro o algo, nos pueden ver. Nosotros no vamos a ver, pero ellos sí nos pueden ver, así que no se hagan. Claro. No, y aunque no esté todavía tan común en el país, pues es importante que vaya siendo una praxis, ¿no? Por Real. supuesto. Claro, porque además así sabemos cómo preguntarles qué se les ofrece o cómo los podemos apoyar. Si sabemos que ven un poco, pues entonces... Y Valtier, ¿qué otros retos se pueden encontrar, estas diferencias de discapacidades visuales con los perros y con las... Desde la ceguera, si me lo permites. Fíjate que el principal reto es, uno, entender que la sociedad no sabe de nosotros y nosotros, con respeto, también sumarnos a la sociedad. Exigir derechos, por supuesto, pero también los derechos, entenderlos que van con responsabilidades y obligaciones. Es decir, yo no puedo exigir solamente, sino tengo que exigir, pero también qué hago a favor de mi entorno, a favor de la sociedad donde me desarrollo, ¿no? ¿Cómo? Pues preparándome, siendo también consciente. Si alguien que no sabe me llega a tocar y me dice, te ayudo, en lugar de sentirme en su mayoría agredido o algo así, a lo mejor eso con desconocimiento, ¿sabe? Claro. Que no se preocupe, suélteme, yo lo tomo del hombro, acompáñeme si va de frente, si no le muevo su ruta o algo. Y entonces de esa manera puedo tener una mejor interacción, menos ofensiva de ninguna parte con la sociedad. Totalmente. Hay muchísima responsabilidad de nosotros. Claro, Walter. Pues bueno, ahora te invito a que veamos, escuchemos este testimonio justamente del productor musical, curiosamente también en la onda de la música, Gerardo Bermúdez, quien vive con ceguera total y es usuario de perro guía. Hola, mi nombre es Gerardo Bermúdez y esta preciosa es así. Yo adquirí la discapacidad visual en un accidente hace 10 años y hoy en día soy una persona con ceguera. Su principal característica es que aunque tengo ojos, pero ya no pueden ver, ya no percibo luz. Sassy, como perra guía, se ha convertido en mi apoyo emocional, en mi compañera, pero más que ello, en mis ojos. Me guía para que no me estrelle, para que no me tropiece, para que tenga seguridad, me salva la vida todos los días. Y es muy importante que pues aprendamos que los perros guía no son mascotas, son perros de asistencia. Yo les suplico que cuando vean a un perro de asistencia con su arnés, que no lo toquen, que no lo distraigan, que no le hablen, porque eso permite que la perrita se pueda distraer y me pueda a mí causar un accidente. Creo que se debería de implementar realmente un valor de respeto, de igualdad en las familias, en las escuelas, para las nuevas generaciones que sepan que la discapacidad solo es una condición, que no es algo que me hace minusválido o inválido porque no valgo menos que los demás o por supuesto que tengo un valor. A final de cuentas, claro que la vida puede ser un poco más compleja en algunos sentidos, pero bueno, tal vez mi tarea está en poder demostrarme para que los demás puedan darse cuenta que no es un imposible para hacer las cosas, que puedo hacer cualquier cosa que cualquier persona sin discapacidad puede hacer también.
pues tengo muchos retos complejos con la sociedad, que yo creo que es el reto más grande. Por ejemplo, lo que es la discriminación, la falta de accesibilidad o el desconocimiento social de las legislaciones que nos apoyan como binomio. Creo que mi tarea también está en concientizar a las personas para poder abrir las puertas. Ha sido un reto el poder o el tener que aprender cosas que ya sabía hacer, pero de alguna otra manera. Pero eso no me ha quitado ni las ganas de hacerlo, ni el poderlo hacer. Hoy en día me dedico a la producción musical. He tenido la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional dirigiendo una orquesta hace 2 años. Ahorita tengo un estudio de grabación en el cual produzco, me dedico a dar conferencias y hago muchas cosas que quizás pudiendo ver no me atreví a hacer. Y definitivamente seguir con este tipo de iniciativas como 80 millones para poder difundir lo que es la igualdad, el respeto y el amor desde el corazón, para poder dignificar a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Continuamos con esta charla, Lore, Valtier, y justo nos acabas de mencionar, ¿no? El tema del respeto, de que si se aproximan y a lo mejor te tocan de alguna manera, oye, te ayudo, o a lo mejor también el miedo que a veces puede darnos como sociedad a usar el verbo ver, ¿no? O mañana nos vemos, o ¿cuándo te veo? ¿Qué nos tienes que contar al respecto? Fíjate que es un tema bien interesante en donde se cree malamente, y hablo mucho desde el desconocimiento social, que piensan las personas nos vamos a ofender, y no es cierto, porque una cosa es la literalidad del sentido de la vista per se y otra es el lenguaje coloquial que tenemos para comunicarnos. Yo te puedo decir, mañana te vi, o ayer no te vi, ¿dónde estuviste? Y no estoy diciendo que, a ver, no encontré al ente ahí físicamente, no encontré a tu persona, ¿no? Entonces, es bien interesante y aquí hago la invitación a la sociedad, que cuando se digan como lo hacen tan natural aquí en el Canal 11 y en 80 millones, si quieres hablar, ver, no cambies, no limites tu comunicación con una persona, porque si tú dices mañana nos vemos y tu comunicación es visual, es la misma que va a tener una persona con discapacidad visual, totalmente. Por supuesto, ¿y qué otros tips nos puedes dar justamente en ese sentido? De cómo hablar o cómo Claro, mira, referirnos? el principal, y agradecemos muchísimo a la sociedad que hoy hay mucha gente muy buena que nos apoya. De verdad, si quieres apoyar a una persona, primero háblale, ¿no? Antes de tocarla, lo más recomendable es háblale. Oye, ¿gustas que te apoye? ¿Necesitas apoyo? Y si la persona te dice, no, muchas gracias, perfecto, porque a lo mejor conoce el camino, porque a lo mejor es su camino del diario, ¿no? Pero y no va a pasar nada, ni te sientas mal, y al contrario, mañana si encuentras a otra persona diferente y le quieres apoyar y te nace, vuélvelo a hacer, ¿no? Es algo muy interesante. Y de igual forma, tratar con la naturalidad. La descripción es bien importante para nosotros como personas ciegas. Describirnos qué hay a nuestro alrededor. No es que nos lleves a todas partes, no es que estés todo el tiempo con nosotros. La discapacidad visual no nos deja ver, pero sí nos deja caminar, sí nos deja escuchar, a menos que tengamos una discapacidad múltiple, sí nos deja pensar, sentir. Entonces, solamente pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿No? Y siempre también presentarse, ¿verdad? Totalmente. Eso es muy importante porque a veces pues, nos ponemos a hablar y no decimos, hola Valtier, soy Lorena. Igual no se te aprenden la voz de todas las personas. Claro. Comunicarnos así, pues no de somos forma natural. entes mágicos, se los juro. Yo he querido ser ente mágico, pero he reprobado desde el nivel 1. Yo a lo mejor te encuentro, Lore, ¿no? O Gus, y te veo hasta dentro de 2 años. Y me dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, pues, ¿cómo te va? Qué bueno que estás aquí. Pero si tú ves que eres Lorena, a lo mejor ya te olvidé porque nada más te vi una vez. Claro. ¿No? Entonces, no somos máquinas, no tenemos ningún chip de 457.3. Voz correspondiente a... No, o sea, no existe eso, ¿no? La memoria sí es muy buena, pero como todo ser humano, hay quienes tenemos la capacidad de recordar muchas cosas, hay quienes recordamos menos cosas por nuestro entorno que no tiene que ver con la discapacidad. Yo soy, por ejemplo, muy malo para recordar nombres. Si a mí me dices tu nombre hoy, te conocí, te encuentro en un mes, te diré cualquier otro nombre menos el tuyo, te lo aseguro. Y no por grosería, sino porque no me acuerdo de los nombres, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa bien interesante, a la gente, sobre todo quienes somos ciegos de nacimiento, no nos llama la atención saber, toca mi cara. ¿Sabes quién sabe cómo soy? No, a mí con que me digas, además yo nunca he visto un ser humano. Pues si eres cachetón o si eres narizón, pues a mí me da igual, ¿no? A mí lo que me interesa es tu actitud,
¿no? Que me conozcas como ser humano, que te caiga gordo por ser humano y no que te alejes de mí por ciego. Son cosas bien diferentes y bien importantes. Oye, Valtteri, ya para cerrar esta conversación que estamos teniendo contigo, ¿qué tendrías que decir respecto al tema del empleo? Creo que esto es el gran reto. Empleo es el gran reto de la sociedad. Y otra vez nos vamos a 2 puntos, tanto de nosotros y nosotras que vivimos con discapacidad visual para prepararnos, como de las empresas, el no tener miedo. Yo puedo decir que en donde trabajo soy la única persona ciega y hoy afortunadamente no tengo el puesto más bajo y gracias de verdad Bamex por ser quien eres y porque tampoco está vendiendo la discapacidad como un tema social ni responsable. Es simplemente, hace las cosas bien, está padre. No las haces, pues prepárate, mijito. Por supuesto. Y Valtteri, que en tu trabajo justamente tú has abierto este campo. Sí, he tenido la oportunidad de justamente compartir que la gente empiece a perder el miedo a personas con discapacidad en todo el país, justo por mis actividades, ¿no? Que es estar en contacto con bancos de alimentos, que estar en contacto con empresas, pero ya desde una posición diferente, no solamente como un beneficiario, a lo mejor de alguna buena acción, sino también para sumar a las demás personas. Oigan, ¿y qué les parece si ahora nos vamos a ver qué se trae Raulito? Porque nos tiene una cápsula muy ad hoc con el tema que estamos hablando, justamente sobre audiodescripción. Gracias, Valtteri. Muchos temas. Sí. Vamos a verla. Hola, hola, aquí Raulito. Y a mí me gusta muchísimo, pues las películas, el cine y muchísimos programas de televisión. Sí. Pero cuando una persona tiene discapacidad visual, hay cosas que no se pueden ver, como los gestos o los movimientos. Pero por eso existe algo muy importante, la audiodescripción. La audiodescripción es cuando alguien describe con palabras lo que está pasando, cuando los personajes no están hablando. Así podemos imaginar la historia y entender mucho mejor lo que sucede. Sí. La audiodescripción nos permite disfrutar de todas las historias. Yo tengo una. La voy a ir a contar más allá. Regresamos a 80 millones, continuamos en este domingo. Qué bueno que nos siguen acompañando porque estamos disfrutando mucho de todo el contenido que a lo largo del programa se ha ido virtiendo. Y escuchábamos y veíamos en el bloque anterior acerca de la discapacidad visual. Ahora toca el turno de hablar de otro tipo de discapacidad. Vamos a hablar acerca de la discapacidad psicosocial. Ustedes saben, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Cómo poderla distinguir? Hay personas incluso que viven con alguna discapacidad psicosocial y aún no lo saben. Y es que creo que el desconocimiento muchas veces en varios de estos temas no solamente pues, es de las personas que lo viven, evidentemente quienes rodeamos a toda una ciudad, toda una población, en fin, está en todas partes, pero para eso pues tenemos la siguiente cápsula que justamente nos va a orientar un poco más. De acuerdo con la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, la discapacidad psicosocial se presenta en personas que experimentan diversas situaciones emocionales complejas o críticas en los estados de ánimo que afectan su vida cotidiana. El término discapacidad psicosocial fue presentado por primera vez el 13 de enero del 2004, en el proceso de la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue propuesto para sustituir otros términos como enfermedad mental o psíquica, buscando posicionar las necesidades y exigencias propias del colectivo desde un enfoque basado en el modelo social y de derechos humanos. Afecciones como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y la esquizofrenia corresponden a la discapacidad psicosocial. Se estima que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo las viven o las han experimentado.
Muchas personas con discapacidad psicosocial han mostrado a lo largo de la historia un enorme potencial intelectual y creativo. Bastaría señalar al pintor holandés Vincent van Gogh, al matemático ganador del premio Nobel John Nash y al músico Ludwig van Beethoven, cuya vida no solo estuvo marcada por la pérdida progresiva de la audición, sino también por profundos desafíos de salud mental. El arte constituye una herramienta poderosa para mejorar las condiciones de vida de algunas personas con discapacidad psicosocial. El arte es una vía para que la locura sea libre y no me dañe, ¿no? Porque siento que de repente eso pasa, ¿no? Pienso que a veces muchos procesos de medicalización tienen que ver como quizá frenar a la locura, ¿no? Frenar a los delirios, frenar todas esas cosas que nos suceden a nivel emocional. Cada vez que pinto es como tomar un calmante. La discapacidad psicosocial no es una categoría médica, sino una categoría política para que las personas que viven con ella tengan apoyos adecuados y se respeten sus derechos a decidir. Ya estamos de regreso en 80 millones y bueno, para platicar un poco más a profundidad y en directo y bombardearlo con nuestras preguntas, se encuentra con nosotros Aldo César Guzmán, que es sociólogo por la UNAM con maestrías en Saberes sobre Subjetividad y Violencia del Colegio de Saberes, también en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y bueno, investigador de salud mental, cordura y locura desde un enfoque científico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Y bueno, cuéntanos por favor, estábamos como en un poco el chismecito de qué es la discapacidad psicosocial y pues bueno, ¿cómo la definimos en México? Porque también va a tener sus variantes, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, la discapacidad psicosocial, lo decía Víctor Lizama en algún momento muy bonito, es un concepto paraguas, ¿no? Pero sobre todo es una categoría jurídica, política, no es el sinónimo de enfermedad o trastorno mental. Tiene que ver con un reconocimiento de las personas con diferentes condiciones, ¿no?, psíquicas, pero en relación con la sociedad. El sufrimiento, los delirios, las tristezas, ¿no? Y no son únicamente limitantes, sino que también potencia a la persona a eso. Y es interesante ver que este concepto nace hace más de 20 años en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, a partir de ahí, claro que se ha ido especificando en cada país. A mí me gustaría aclarar un punto chiquito ahí que tiene que ver con México, ¿no? Cuando acudimos a ver, por ejemplo, algunas definiciones que se da por parte de la Secretaría de Salud, etcétera, llegan a reducir este concepto a enfermedad o trastorno mental. Y a mí me gustaría decir que no es eso, ¿no? Claro, claro. Dices y dices bien. Yo creo que queda muy reducido y esto es pues un espectro mucho más amplio, ¿no? Me llama la atención la investigación o que eres investigador en salud mental, cordura y locura. Términos que tal vez algunas personas dicen, oye, pero ¿no quedó ya eso en el pasado? Ya no se debe utilizar términos como este, porque justo creo que el lenguaje forma parte muy importante desde esa concepción de cómo vamos entendiendo cada uno de los temas. Y mencionabas, por supuesto, a Víctor Lizama, y sus conceptos, parte de sus conceptos. Fíjate que tenemos ahora sí que la coincidencia y la enorme casualidad de tenerlo también pues grabado para este programa de 80 millones. Entonces, si les parece bien, vamos a conocer entonces de qué forma lo vive, cuáles son sus principios efectivamente y a conocer un poco más acerca de él. Así que a continuación aquí tienen este material. La discapacidad psicosocial es quizás la más invisibilizada de todas las que se suelen mencionar cuando hablamos de este tema, ya que tiene que ver con, sobre todo, personas que han recibido algún diagnóstico psiquiátrico en su vida, que son personas que están siguiendo algún diagnóstico, están siendo tratadas en el sistema de salud mental, que pueden estar el día de hoy dentro de instituciones de salud mental o incluso personas
que socialmente son percibidas como portadores de un diagnóstico psiquiátrico, aún sin haber pasado nunca por los servicios de salud mental. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor, una persona con discapacidad psicosocial. En mi caso, creo que las condiciones asociadas a la discapacidad psicosocial estuvieron presentes en mi vida desde el momento en que nací. Se dice en muchas ocasiones que las personas con discapacidad psicosocial somos muy sensibles, que a veces nos cuesta concentrarnos, o todo lo contrario, que podemos estar muy concentrados en un solo tema y no percibir los detalles en el contexto. Eso también es una característica de la discapacidad psicosocial, que no hay una persona con discapacidad psicosocial parecida a otra, incluso cuando hayan recibido el mismo diagnóstico. Los principales retos a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad psicosocial tienen que ver con que persiste un enfoque biomédico para entender la discapacidad. La mayoría de las personas que recibimos un diagnóstico psiquiátrico, como es mi caso, nos enfrentamos al estigma social, que además en muchas ocasiones está asociado a restringir nuestros derechos, particularmente nuestro derecho a tomar decisiones en cualquier aspecto de nuestra vida. Hablar del derecho al delirio implica que las personas que están teniendo estas vivencias, que la psiquiatría sobre todo ha llamado psicosis, los delirios, las alucinaciones, tienen que ser respetadas en su dignidad. Y de esa manera, cuando reconocemos estas experiencias como parte de la diversidad humana, la sociedad está obligada a realizar acciones que permitan la inclusión. Muchísimas gracias a Víctor Lizama. Y Aldo, me gustaría un poco, retomando lo que tú habías comentado, querido Oscar, sobre la importancia del lenguaje, pero también de la apropiación. Y se llama orgullo loco. Y le dan la vuelta, porque pues podemos decir como de, ay, estás loco, como en ese tono un poco despectivo, pero es como de decir, a ver, vamos a darle la vuelta a la tortilla y nosotros lo resignificamos. Exactamente, sí. Cuando hablamos de cordura y locura, ¿no? Tiene que ver con esta reivindicación del lenguaje, con asumir desde otra perspectiva propia, ¿no? Autonombrada, esas palabras, esas categorías, que si bien en algún momento la psiquiatría se apropió de ellas, después nosotros preferimos apropiarnos de ellas porque son más antiguas que la misma psiquiatría, ¿no? Entonces, ahora el modelo, ¿no? Que hay biomédico suele reducir todo a un trastorno, como si algo fuera únicamente dentro de nuestra cabeza, eso que sucede ahí en el cerebro y las neuronas. Pero locura tiene que ver con más allá, ¿no? Tiene que ver con las interacciones sociales, cómo nos comportamos, cómo nos identificamos, nuestra sexualidad, que es justo a lo que apuntaba Víctor. No todos estamos en una misma categoría. No, por supuesto que no. Ahora, ¿cómo podemos interpretar, o más bien, cómo podemos darnos cuenta de que estamos llegando a un conocimiento más profundo, sin obviamente demeritar evidentemente a todas las personas que están viviendo con una discapacidad, darles el valor justo en la sociedad sin que empiece esta discriminación, y cómo abogar para los derechos de todas las personas que viven con una? Porque a lo mejor yo no lo sé y lo cuento tal vez porque probablemente en nuestras familias, en todas, haya una persona que está viviendo en esta condición justamente. Pero a lo mejor me gustaría que cambiara su situación, pero no sé por dónde empezar siquiera. ¿Qué podemos hacer cada uno y cada uno? Sí, ahí hay dos ejes. A mí me gusta pensar siempre en dos alternativas, ¿no? Por un lado está la cuestión política, que a mí me parece fundamental. Apuntar a lo jurídico, apuntar a las leyes, es algo necesario, porque eso nos permite reivindicar derechos de las personas. El concepto de discapacidad psicosocial permite eso, ¿no? Pero si solamente nos enfocamos en esa parte, hay leyes y todo, aunque cuando lo vemos en la implementación real a veces hay limitantes,
Pero si solamente lo dejamos ahí, estamos dejando de lado algo importantísimo, que es la comunidad, la colectividad, en las calles. También tenemos que ir y nombrar en las calles, ¿no? Entonces, ese es el otro eje, ese es el otro camino. Apuntar hacia allá y dar las perspectivas de cada uno, de quienes estamos con una discapacidad psicosocial. Claro. Y hablábamos de otro tema muy importante, conocer un diagnóstico. Sí. El duelo, ¿no? Pero también la liberación. Y sí, hace un momento detrás de cámaras me preguntaban, ¿no? ¿Y cuál es tu diagnóstico? Bueno, hace como 10 años que ya no sé cuál diagnóstico traigo, porque pasé en algún momento por varios diagnósticos y el último que me quedé, esquizofrenia, ¿no? Dije, ahí lo dejo, ¿no? Porque por un lado sí, es verdad, el diagnóstico tranquiliza, calma, permite al sujeto identificar qué es ese sufrimiento que está teniendo. Pero por el otro, también está normalizando y está reduciendo a solamente puede ser esto. Algunos, no todos, queremos salir de ahí, ¿no? De esa reducción. Muy Pero bien. es necesario. Sí, completamente. Muchísimas gracias, Aldo. Siempre bienvenido. Esta es tu casa. Y ahora les invito, Aldo, Oscar, a que vayamos con Raulito, porque justo tiene una cápsula preparada para todas, todos y todes de discapacidad psicosocial. Lo último que mencionaste me pareció muy interesante y sobre todo ¡Hola! Ya llegó Raulito, sí. Y hoy vengo a decirte que las emociones también importan. Y pues importan muchísimo. La discapacidad psicosocial está relacionada con la salud mental. A veces, pues no se nota mucho, pero sí existe. Y es muy importante hablar, acompañar y comprender para que podamos ayudar más que juzgar. Porque cuidar la mente también es inclusión. Sí. Hasta la próxima. Así es, estamos de regreso, Gus, aquí en 80 millones. Recuerden seguirnos en redes sociales, entrar a la página de YouTube de Canal 11, canal11.mx, descargar la app 11 más y llamarnos para que nos cuenten cómo están viviendo este programa, que está muy interesante, Gus. Totalmente. Y también desde las redes del canal, ¿no? Que ahí nos comenten, que también ya hay muchos contenidos de 80 millones, así que ahí estamos bien atentos. Y ahora, para cerrar justamente este programa y las categorías, las clasificaciones de la discapacidad, nos toca hablar de discapacidad orgánica. Veamos. No todas las discapacidades son visibles. A veces si vemos a alguien y es muy obvio que le duele algo, o alguna cuestión en su piel o en su físico, te puedes dar cuenta, pero cuando no se ve, es difícil que los demás comprendan cómo te sientes. La discapacidad orgánica se produce en el interior del cuerpo y la mayoría de los casos no es perceptible de manera directa ni está asociada a la imagen más identificada y estereotipada de la diversidad funcional. Esta discapacidad proviene de la pérdida en la funcionalidad de uno o varios sistemas corporales. Está vinculada a enfermedades crónicas, la mayoría congénitas. Tal es el caso de la fibrosis quística, cardiopatías, enfermedades renales, hepáticas y la hemofilia. También se asocia a enfermedades adquiridas como la fibromialgia, la esclerosis múltiple y el lupus. Entre las variedades de lupus, el denominado eritematoso sistémico es el más común, que ataca por error tejidos y órganos del cuerpo. Aunque no es una enfermedad congénita, existe una predisposición genética a desarrollarlo junto con factores ambientales. A nivel global, no existen cifras exactas sobre las personas que viven con discapacidad orgánica. Esta ausencia de datos contribuye a su falta de reconocimiento
y la convierte en una de las discapacidades más invisibilizadas, lo que dificulta más acceder no solo a tratamientos dignos, sino a espacios empáticos. Estamos de regreso, Lore, y nos vamos con una invitada. Con una invitada, María Guadalupe Castro Zaragoza. Es una mujer mexicana, queridísima amiga, feminista y persona con discapacidad motriz. Vive con fibromialgia y es asesora, conferencista y activista por los derechos humanos de las mujeres, con una trayectoria, impresionante en la ONU y, centrada en la intersección entre género, discapacidad y justicia social. Marilu, encantada de tenerte por aquí. Buenos días. Buenos días, pues yo también feliz de estar acá. Pues un gusto, Marilu, y justamente pues vemos como hay algo muy visible en este caso, que es un sistema de apoyo que te acompaña, que es la discapacidad motriz, pero estamos hablando también de la discapacidad orgánica. Sí. Cuéntanos con qué se come, de qué se trata. Pues justo la discapacidad orgánica llegó a mi vida años después y es invisible, tal cual ni yo me había dado cuenta, porque es una falla en algún sistema del cuerpo, ¿no? Entonces, algo que pasa es que normalizamos lo que nos sucede porque no es justo visible, y entonces supones que el dolor es normal, que la taquicardia es normal, que las cuestiones renales son normales, porque supones que es solamente un lapsus de tiempo. Pero finalmente la discapacidad orgánica es dinámica, o sea, no es diario, todos los días vivimos en modo montaña rusa. Qué fuerte, ¿no? Sé que el dolor va a estar, no sé a qué potencia, a veces es tan fuerte que no tolero la ropa, a veces es tan fuerte que me limita en mis movimientos, a veces es tan fuerte que voy a necesitar apoyo constante y a veces es tan, digamos, manejable que puedo vivir de manera autónoma. Y no solamente es eso, ¿no? Sino también fallan otros sistemas. Aunque tengamos el mismo diagnóstico, las personas con discapacidad orgánica nos puede fallar el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema circulatorio y demás, ¿no? Entonces, empiezan como enfermedades crónicas, pero tal cual pues se vuelve discapacitante y te limita en las actividades. Y justamente lo que dices, que son invisibles, cuéntanos un poquito más sobre el hincapié en este aspecto que es tan delicado. Sí, vamos, pues si me ven ahorita pues uso el bastón, lo uso más bien por la discapacidad motriz, pero una persona con fibromialgia o con discapacidad orgánica nos ven en la calle y dices que tienes discapacidad y no se te nota. Estás sonriendo, no se te nota. Estás caminando, haces tus actividades, no se te nota, ¿no? O sea, pero finalmente las fallas en el cuerpo, en el sistema, en mi caso el nervioso, están por dentro, ¿no? O sea, a veces justo por ser en el sistema nervioso, pues controla todo, es como el cableado en el cuerpo, y entonces a veces pues me limita tanto hasta en cuestiones como la control de esfínteres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes no sienten lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, el dolor o estas fallas en el sistema nervioso que ahí están presentes. Para la gente, pues no se nota, pero no significa que no esté fallando algún sistema en el cuerpo y que nos dé estas limitaciones que lo vuelve una discapacidad. Claro, y justo dijiste algo muy importante y tú como activista te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? Porque pues lo que no se nombra no existe. Sí. Y entonces en este caso caemos tal vez en esto de que lo que no se ve pareciera que tampoco es real. Sí. Pero tu cuerpo es real y tus procesos son reales. ¿Qué pudiéramos hacer como para allá afuera pues sensibilizar que existen las discapacidades orgánicas y que son una realidad? Pues primero creerle a la persona, ¿no? O sea, no minimizar los dolores, no decir, ay, es que a mí también me duele la cabeza y puedo hacer mi vida diaria. No es lo mismo un dolor de cabeza de un ratito a un dolor de cabeza o un dolor de años, ¿no? Yo tengo ya 18 años con fibromialgia, yo ya no sé lo que es estar sin dolor desde hace 18 años, ya hasta se me olvidó, ¿no? Evidentemente, pues ya aprendí de nuevo a sonreír, a vivir, a hacer, porque la vida sigue con todo y lo que pasa en mi cuerpo, pero creo que es lo fundamental, creerle a la persona lo que siente y no minimizar
lo que está viviendo, ¿no? Sobre todo también la discapacidad orgánica está muy ligada a otras discapacidades, porque cuando a ti no te creen, claro que puedes caer en una discapacidad psicosocial por vivir una depresión, ¿no? Entonces, ahí hay un error porque ni siquiera el sistema de salud reconoce estas condiciones como una discapacidad orgánica. Habrá personas que no sepan que están viviendo una discapacidad orgánica y que piensen que es una enfermedad y que entonces no tienen el derecho de exigir ajustes razonables o ejercer otros derechos. Por supuesto, y es justo un tema súper complejo, y al respecto vamos a ver un testimonio, como ven, de otra de nuestras queridas amigas, Alicia Aurora, directora y actriz de teatro con también una discapacidad orgánica. Si nosotros colectivamente como comunidad tuviéramos mucho más información, la discapacidad se vería disminuida, porque al final pienso que la discapacidad va de la mano de la discriminación, de los tabús y de los estigmas, y eso es desinformación. Así que la verdadera discapacidad es la desinformación. Hola, yo soy Alicia Aurora, tengo epilepsia de difícil control y trastorno neurológico funcional. Y una de las características principales de vivir con epilepsia es que no sabes en qué momento vas a tener una crisis, así que la imprevisibilidad sería la primera. Claro, no puedo estar sola, pero siempre estoy con mi perra de servicio y pues no nada más es como un gran auxilio, sino una herramienta de autonomía y de independencia. Mila siempre huele cuando hay un cambio químico en mi cerebro. Por medio del olfato, pues ella prevé que va a venir un ataque. Entonces ladra para prevenir y auxiliarme y ponerse debajo de mi cabeza y evitar una crisis. Como los celulares son lo de hoy, el mismo teléfono ya aparece diciendo: hola, soy Alicia Aurora, tengo epilepsia de difícil control. Por ejemplo, aquí lo pueden ver en la primera pantalla principal, y eso pues se los comparto a todas las personas con discapacidad. En tu teléfono pueden poner de fondo de pantalla esto, que en mi caso dice: mi nombre es Alicia Aurora, soy epiléptica y tengo trastorno neurológico funcional, soy alérgica a la carbamazepina, el nombre de mi perra es Mila, en caso de emergencia llamar a tal, ¿no? Entonces esto, pues antes había estas pulseritas, creo que ahora esta es una buena manera de poder mostrarle a la gente pues a qué somos alérgicos, a quién llamar en una emergencia y sobre todo cómo actuar. No mover al paciente, no meter nada en la boca, no querer detener la crisis, no ir contra su cuerpo, ¿no? A veces los movimientos son involuntarios y las personas creen que te vas a lastimar las piernas si se están moviendo y te las tocan y te las agarran. Y eso sí te lastima porque va en contra de la función natural del músculo. Entonces, sé que muchas veces la gente quiere ayudar, pero creo que la mejor manera de ayudar es informarse antes de actuar. Esta es la condición que nos toca y no somos superhéroes por vivir con ellas. La dignidad ya no es algo que tenemos que pelear ni pedir permiso. Creo que es algo inherente que tenemos todos y que construimos colectivamente. Y si tú quieres vivir con dignidad, empieza por tratar a todos dignamente. Continuamos, y es que son tantos los temas que nos atraviesan con la discapacidad orgánica. Y yo quería preguntarte también, sé que hay un símbolo que es el girasol, ¿no? Que es como una especie de visibilizar, y pues es una flor, es muy bonito, es muy armonioso, pero también es una flor que transita durante el día y no sé si eso tenga que ver, cuéntanos. Sí, justo pues en este afán de tratar de hacer visible lo invisible y sobre todo para que se respeten los derechos, pues hay personas que utilizan un cordón con girasoles para que cuando tú estés en el metro, en algún espacio público, entiendas que esta persona vive una condición y que le cedas el espacio en el metro, o que en el lugar reservado o el uso del elevador. Es muy difícil que cuando vives una condición que no se ve, te permitan hacer uso del acceso al elevador. Es más, el tramitar el certificado de discapacidad es todo un tema. O sea, te dicen es que no se nota. Regularmente vivimos mucha violencia, ¿no? Porque justo cuando te están diagnosticando para decirte tienes el certificado o no, esperan que vayas en crisis
para que te crean que estás viviendo una condición. Y realmente si yo estoy viviendo una crisis, no me voy a parar en ningún momento, ¿no? Entonces, es también este nuevo formato, el nuevo formato para tramitar el certificado es más humano, nos pregunta, por ejemplo, en el tema del dolor, días anteriores, cómo lo vivimos, qué tantos apoyos. Pero ahí está el papel. No vamos a salir con un certificado de discapacidad, pero sí podemos salir con un cordón que puedan hacer visible justo lo que estamos viviendo todos los días. O justamente si hay un día en el que realmente necesitamos más apoyo y pues no se nos ve, ¿no? Sí, exacto. Y hablando de estos apoyos, traes hoy un bastón. Sí. Auxiliares de movilidad, cuéntanos un poquito también sobre Bueno, hoy traigo mi bastón, pero pude haber traído una silla de ruedas. Exacto. O pude haber traído una andadera, porque tengo todo, ¿no? O sea, justo porque la discapacidad orgánica es variable, pues hay veces que voy a necesitar más apoyo para mi movilidad o más apoyo, incluso hay veces que tengo que salir con una persona cuidadora para que me ayude a hacer mis actividades, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que salir con el bastón, sobre todo porque de repente nos puede dar vértigo, mareo o cualquier situación estando en la calle, incluso para visibilizar a mis fibroamigas. Les recomiendo que cuando salgamos a la calle tengan un bastón de esos que se doblan para que cuando tengan que subir y bajar las escaleras en el metro y demás, o al menos les den el lugar, ¿no? Entonces, es una manera, a lo mejor no tendríamos que hacerlo visible, porque no tendríamos que ponernos accesorios o el cordón y demás, pero finalmente si no lo hacemos así, nos lastimamos o realmente nos vulneran, nos violentan, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la ayuda técnica nos va a funcionar según el día y cada persona puede ser el bastón o puede ser incluso un aparato auditivo, porque la discapacidad orgánica pues puede variar, aunque tengamos el mismo diagnóstico, el apoyo, el tipo de apoyo necesario, y pues así traemos todo el kit, ¿no? Pues muchos pendientes, Marielu, y justamente pues hablar de discapacidad orgánica, posicionarla, y por supuesto que aquí en 80 millones lo seguiremos haciendo. Gracias por acompañarnos. Y Lore, sí, pues, ¿con qué nos vamos vámonos ahora? con Raulito otra vez porque está que no para, y vamos a una cápsula sobre discapacidad intelectual. Hola, soy Raulito. Oye, ¿tú sabías que no todos aprendemos al mismo ritmo ni de la misma forma? No. Existe la discapacidad intelectual, que es la que influye en la forma de aprender y de comprender. Pero aprender distinto no significa que podamos aprender menos y tampoco aprender mal. No. Con muchos apoyos, con respeto, mucha paciencia y también empatía, todas las personas pueden participar. Aprender también es un derecho. Sí, y yo me voy derecho para allá. Pues ya es momento de despedirnos. Se acabó este programón loco. Sí, loco, pero la verdad es que muy interesante. Creo que todas las entrevistas, además, sumamente importantes e ilustrativas. Y pues esperemos que les esté gustando este nuevo formato. Seguimos aquí, traemos muchas más sorpresas en 80 millones, y pues a la audiencia que ya nos conoce y a la que no, también bienvenida. Sí, recuerden entrar a nuestras redes sociales, escribirnos, llamar aquí al canal para que estemos muy en sintonía. Conectados. El teléfono yo me lo sé de memoria, 55 51 66 40 00, y las redes sociales, desde luego la página del Canal 11 y las demás redes sociales que están para todas y todos ustedes. Muy bien, pues nada, que los esperamos el próximo domingo. Recuerden, 9:30 de la mañana por la señal de Canal 11, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.